Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches, según en el momento que estás mirando este video. Hoy es un día especial, es una transmisión especial, la tercera de este cuarto domingo del 2021, que empezamos con la iglesia a ensanchar el sitio de tu tienda, con fe a expandir la palabra de Dios a más personas. Digo que es un día especial porque no tengo a mi iglesia acá físicamente, a nuestra iglesia, a nuestra casa. No podemos salir en vivo, pero sí estamos grabando esta transmisión para que vos puedas recibir el mensaje del Señor que me transmitió, que es lo más importante, el mensaje, no el mensajero ni las circunstancias. En este momento y justamente en este compartir, que como dice el título, vamos a hablar de sueño de libertad. Este título que parece de novela o más bien de película, es un verso que saco de la palabra que ahora vamos a leer. Pero estuve esta semana todos los días preparando cada día un poquito lo que el Señor hablaba a mi corazón, y justamente un día y medio antes de poder estar en comunión con la iglesia, me encuentro en una situación de encierro. Justamente cuando quiero y tengo en el corazón de parte del Señor hablar de la libertad, estoy por algunos síntomas parecidos a este virus del que todos hablan. Estoy ahora en mi habitación, pero yo puedo estar encerrada en estas paredes, pero no está encerrado el Espíritu de Dios y no está encerrado el mensaje que hace más de 2000 años se transmite a través de los creyentes, que a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, siguen firmes y siguen en pie. Yo pensaba justamente empezar esta reunión hablando de, como vieron recién en el video también, de que la libertad no es algo físico, sino que la libertad, y más aún la moderna, la libertad que hoy tenemos, está en nuestra mente, como veíamos en el video. Y quería empezar el compartir hablando de la prisión que vivió José y la prisión que vivió Pablo. Por ejemplo, también Pedro. Ellos estuvieron en la cárcel con las distancias de los años. Estamos hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto, pero ellos estuvieron en la cárcel físicamente. Estos estuvieron en un espacio de prisión y de cautiverio, pero nada les impidió hacer crecer la fe y hacer crecer la palabra del Señor en su corazón. Y justo hoy, en estas circunstancias, pienso que yo puedo estar, como vos tal vez, encerrado en una situación emocional de esclavitud, como yo hoy en estas paredes, pero como ellos queremos y debemos ser los valientes del Rey, como compartíamos el domingo, que a pesar de las situaciones se promocionan. La situación de encierro para cada uno de ellos fue una promoción para lo que después iba a pasar en sus vidas, que iba a ser la libertad total. Pero ellos nunca estuvieron en prisión en su mente y nunca estuvieron en prisión en su fe. Cada circunstancia los iba llevando a una fe mayor y a una posición mayor en el reino de los cielos. Y no me quiero comparar, jamás piensen eso, que me puedo comparar con un gran José o con un gran Pablo, con estos héroes de la fe. Lo único que quiero decir es que cuanto más practicamos la palabra, más se incrementa nuestra fe. Más podemos vivir aquello que está escrito, aquello que predicamos. Y gloria a Dios que mi situación sea una posibilidad para mí y para ustedes que están escuchando este mensaje. Vamos a compartir el primer versículo de la noche. Los invito a que me acompañen a Salmo 126, que dice:
Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Fíjense esta palabra. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Habla de un sueño de libertad. Habla de un sueño de libertad física. Y por eso el nombre de este compartir. Creo que todos tenemos siempre la esperanza de ser libres. Y desde Génesis en adelante, Dios nos dio libertad. Libertad para elegirlo, libertad para amarlo. Pero es hoy, a miles de años después, que todavía malinterpretamos esa libertad. Y el enemigo la utiliza para engañarnos. Como decíamos, hoy no estamos en situaciones de esclavitud física, por lo menos en nuestro país. Pero sí, nuestras emociones y nuestro corazón pueden estar siendo engañados. Y cuando pensamos que estamos en libertad, en realidad estamos soñando con esa libertad que aún no tenemos. Vamos a leer ahora Juan 8 del 31 al 34, que dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos discípulos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo se queda en ella para siempre. Es tremendo, tremendo este versículo. Primero vamos a analizarlo. Habla de que la libertad te hace libre. ¿Qué es? Perdón, la redundancia. La verdad te hace libre. ¿Qué es la verdad? ¿Y por qué te hace libre? Esto que yo te comentaba que sucedió a nivel espiritual, que vos ya no tenés las etiquetas que el enemigo pone sobre vos, que vos sos la separada, que vos sos la condenada, que vos sos la persona frustrada, que vos sos la persona a la que no le aumentan. Las etiquetas que vos tengas, todo se define primeramente a nivel espiritual. Y Jesucristo viene a decir que la verdad de quién sos vos también se teje a nivel espiritual. Y después dice cuál es nuestra verdad entonces. Cuando uno no conoce la verdadera identidad que tiene, es esclavo. Esclavo de lo que demás piensan y en definitiva de cómo el enemigo te ve. Y cuanto más el enemigo ve que vos te estás moviendo para Dios, más te esclaviza o más te quiere esclavizar. Pero la decisión es tuya y mía de sentirnos o no esclavizados. Y acá dice la respuesta. ¿Cómo somos libres? Dice al final, el esclavo no se queda para siempre en la familia. El esclavo está un tiempo, brinda, por decir, su servicio y se va. Ahora Dios nos trata de hijos. La verdadera identidad que tenemos nos hace libres. Jesús te ama. Antes de que vos lo ames, Él ya te amó. Y te hizo libre. Sos su hijo. Desde el momento que confesaste a Cristo, sos su hijo y estás sentado a su mesa, lo quieras o no. La parábola del hijo pródigo. El hijo se fue, gastó, todo la conocemos, gastó todo lo que el padre le había dado, volvió y el padre lo abraza fuerte. Es más, dice, te emociona porque el padre no esperó que el hijo regrese, le diga perdón, padre, nunca más. No, el padre va corriendo a abrazar al hijo. Esa es la actitud que vos y yo tenemos ante Dios. Vos podés y yo podemos haber cometido el peor de los pecados. Pablo mataba a los cristianos y no estaba bien y no tenemos que hacer eso. Pero cuando se reencuentra con Jesús, Jesús lo abraza y lo llama a sentarse a su mesa. Entonces ya no somos más esclavos, somos hijos. Tu prisión está abierta, la puerta está abierta. Jesucristo pagó el precio para tener la llave que a vos te estaba esclavizando. ¿Vas a seguir condenándote y culpándote por las situaciones que pasaste en tu vida? ¿Vas a seguir condenándote por tus malas decisiones? Dios te ama
Dios te quiere abrazar. Y no le importa, no te va a pedir explicaciones, Él ya lo sabía. Él cuando te amó y decidió amarte sabía la cantidad de pecados que Vero y que vos iban a cometer. Él te ama. Yo tengo 2 de mis hijos y los amo y yo ya sé, con solo mirarlos ya sé lo que están tramando y lo que quieren hacer. El chiquito picarón, el más grande ve la oportunidad. ¿Los dejo de amar por eso? ¿Les dejo de dar mi comida, mi abrazo? ¿Le dejo de dar mi consejo? ¿Dejo de escucharlos? Jamás. Jamás los pondría en una prisión porque se mandaron alguna. En 1 de Juan 4:17 dice: en el amor no hay temor, no hay miedo, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay miedo. Amalo. Recibí el amor de Dios y no vas a tener miedo. Podés estar viviendo una situación externa de falta de libertad y de poder volar. Pero somos libres en el nombre de aquel que dio su propia vida por nosotros. En 1 de Pedro 4 dice: puesto que el Mesías padeció en la carne, vosotros también armaos con el mismo pensamiento. El que padeció en la carne terminó con el pecado, para no vivir ya el tiempo restante en la carne, en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Por tu pecado de ayer, de hoy, incluso el de mañana, Cristo ya dio su vida. Deja de condenarte. Dios restaura todas las cosas y su misericordia se renuevan todos los días. Hay una imagen muy gráfica que les quiero presentar con respecto a la liberación y al poder entender el sacrificio de Cristo por todos nosotros. Vieron que está la frase muy común que dice: bueno, yo no le pedí que muera por mí. Vamos a ver el significado de libertad que Él consiguió para nosotros. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote, gráficamente imagínense una persona, un sumo sacerdote, recibía las ofrendas del pueblo para el perdón de los pecados. Entonces traían a un animal. La persona que pecaba traía a ese animal, a ese cordero. Y fíjense esta figura. El sumo sacerdote no miraba al pecador, miraba al cordero. El cordero lo miraba por todos lados. El cordero tenía que ser puro, tenía que ser buen cordero, digamos, de buena calidad. Tenía que ser un cordero sin mancha. Miraba al cordero, no miraba al pecador. En este caso, cuando vos pecás, el sumo sacerdote, Dios, está mirando a Cristo, no te está mirando a vos, pecador. Está mirando a la entrega que Jesús hizo por ese pecado. Sigamos con esta imagen gráfica. El sumo sacerdote degollaba ese cordero. Sobre ese animal recargaba todo el peso del pecado de esa persona, todo el castigo que esa persona se merecía por haber hecho lo que hizo, como vos y yo todos los días, recaía sobre el cordero. Murió el cordero, murió el pecado. Lo que leímos recién. Cristo murió y se llevó el presente, el pasado y el futuro de tus pecados. Se llevó todos. No es que vos todavía no habías nacido porque dice Cristo que murió una sola vez por siempre y por todos. Entonces, muerto ese cordero, la libertad que obtenía se la llevaba el pecador. Entonces el pecador entraba con conciencia de pecado y por eso llevaba al Cristo que lo entregaba y se iba tras el sacrificio que subía como olor fragante, como es el aroma de Cristo que sube como olor fragante. El sacerdote perdonaba en ese acto sus pecados y la persona se iba libre. Después de lo que Cristo hizo, ya Dios no te está mirando con lo que hiciste ayer, que no me gustó, que sí me gustó, que mirá lo que hiciste, hijo, no. Está mirando a Cristo. A través tuyo y de tu ofrenda a Dios, cuando vos orás en el nombre de Jesús arrepentido, cuando vos orás a Dios en Jesús, permaneciendo en Jesús, Dios está viendo al Cordero, que no tiene manchas. Y a través de
y que Jesús no tuvo manchas. Él te ve sin pecado. Es por eso que sos libre. Nadie te puede castigar. Una de las grandes mentiras de Satanás es decirte, ¿te acordás lo que hiciste el otro día? Vas a recibir maldición por eso. ¿Te acordás lo que pasó por tu trabajo? Vas a recibir maldición por eso. ¿Te acordás lo que le hiciste a esa persona? Vas a tener una consecuencia grandísima por eso. Ya Dios se alejó de vos, ya Dios no te escucha como antes, ya no tenés tanta comunión. ¿Viste esa persona que ora más que vos? ¿No les pasa que a veces leen un versículo, pero instantáneamente le aparece la imagen de que todo el mundo lee más que vos? Y vos ves ese versículo y decís, bueno, pero yo leí, como que nunca alcanza. Estás adorando y terminás de adorar y decís, pero X adora 2 horas más que vos. Entonces siempre, incluso con las cosas buenas, no solamente con el pecado, con las cosas buenas nos sentimos esclavizados. Y eso es una gran mentira de Satanás, porque Dios ve tu corazón y en Cristo Dios te está viendo en libertad. A Dios no le importa cuánto leíste, le importa tu corazón al acercarte a Él. Seamos libres, como Cristo nos hizo libres. Vamos a ver un relato bellísimo que está en la palabra, que está en Juan 13, 23 y 24. Antes quería mencionarles esto. Qué chistoso es, digo chistoso, porque ahora les voy a comentar. Juan dice que era el discípulo al quien Jesús amaba. Es como que nosotros, imagínense esto gráficamente, nosotros estamos en una reunión de iglesia y yo digo, en el nombre de Jesús, gracias porque vos me amás a mí. ¿Y el resto? Como que no los ama al resto. Y lo chistoso es que Juan lo está diciendo. Juan decía que a él Jesús lo amaba. Pareciera que al resto no. Sabemos que Jesús los amó a todos por igual. ¿Saben cuál es acá el principio que tenemos que aprender, que es muy poderoso? Que Juan sentía que Jesús lo amaba. Mientras que Pedro, por ejemplo, se jactaba del gran amor que tenía por Jesús, pero después lo abandonó en la cruz. Ahora vamos a ver un detalle en los versículos. Juan no decía el resto no los ama. A mí me ama el Señor. Juan se sentía amado y practicaba el amor. En la escena de la última cena lo vemos a Juan, el discípulo más joven, abrazado a Jesús. Lo vemos, dice, en su regazo. Y Jesús, en el momento de confesar quién lo iba a traicionar, Pedro le dice a Juan, preguntale vos quién lo va a traicionar. Y Juan se lo revela y Jesús se lo revela a Juan. También así le revela el Apocalipsis que hoy leemos como la versión de los últimos tiempos. Cuando te dejas amar, tenés intimidad con Dios. Y Dios te revela su palabra, su vida, su corazón te lo revela. Ahora cuando te jactás, porque en la misma escena tenemos a Judas que no lo amaba y estaba siendo ministrado por Satanás y lo entregó, pero Jesús sí lo amaba. Y le dijo, lo que tenés que hacer, hacelo ahora. Lo dejó libre. No le dijo, oren por él, átenlo, ministren a Judas. Hacelo, anda, sos libre, hacé lo que tenés que hacer. La libertad que tenía Judas no limitó la libertad que tenía Jesús, que después vemos, como le contaba recién, lo que pasó en la cruz. Y después tenemos 2 escenas más de amor. Tenemos una de desamor, tenemos 2 escenas más. Una de Pedro que decía, yo jamás te entregaría, y aunque todos ellos te entreguen, yo no. Y Jesús le dice, vos, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces, no una, le dice Jesús. Y Pedro ya se había jactado. Antes le decía a Jesús, no, que nunca te pase eso, nunca te mueras. Y Jesús le dice, detrás de mí, Satanás. O sea, nosotros y la vida del cristiano se jacta mucho decir, yo amo a Dios, yo leo su palabra, yo canto, yo lo amo. Y dice la palabra que Dios nos amó primero y por eso nosotros, eso lo dice en Juan también, por eso nosotros lo podemos amar, porque Él nos amó primero. Entonces la otra escena que tenemos es un Juan que no se jactaba de nada. Juan recibía. Hay una escena muy común cuando nosotros vamos en el auto con mi marido y los chicos atrás, que yo me apoyo en el regazo de Leo
en el brazo de Leo y él maneja y yo me cierro los ojos y siento esa protección que mi marido me da. Siento ese calor, ese amor, esa columna. Estoy apoyada en mi columna. Y me imaginaba a Juan recibiendo. Y Juan después cuando va a la cruz, Cristo es el único junto con las mujeres que lo acompañan. Y Jesús le da la gran comisión y le dice, ves, esa mujer a partir de ahora es tu madre. Le dice sobre la madre, no solo le confía la revelación, sino que le dice, mi familia ahora es tu familia. Vos sos el discípulo amado. ¿Podés decir hoy vos que sos el discípulo amado? Lo que pasa es que tenemos una falsa humildad en la iglesia universal, digo, y que si decimos Dios me ama, pareciera como que nos ponemos en un estrado mayor. Pero ojalá que podamos vivir y que todos los días nos podamos levantar diciendo, ¿cuánto me ama Dios? ¿Cuánto me ama? ¿Cuánto me ama el Padre? Antes de jactarnos y decir, yo leo la palabra porque yo amo. Vamos a leer Juan ahora. 13, 23 y 24 y dice, uno de sus discípulos, entre paréntesis, al que Jesús amaba, ya hablamos de esto, estaba reclinado en el pecho de Jesús. A este pues hace señas Simón Pedro para que le pregunte de quién lo dice. Esto es cuando le decía que Jesús le estaba diciendo que alguien lo va a traicionar. Jesús se lo revela al discípulo que recibía de su amor. En Juan 13:8 dice, le dice Pedro, no me levantarás, no me lavarás los pies a mí. Otra vez se jacta. A mí, Jesús, no me vas a lavar los pies, yo te lavo los pies a vos. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Jesús constantemente lo tenía que estar reprendiendo y yo creo que está en la palabra, porque es una forma también de reprendernos a nosotros, porque somos en muchas veces ese Pedro no transformado, que se jacta, pero que después va y lo abandona. Y cuando Jesús resucita, se reencuentra con Pedro. Pedro estaba en un estado de abandono total, volvió a pescar, volvió en el profundo fracaso de su propia historia. Estaba pescando y se le aparece a Jesús. Claro, y él sabía que lo había abandonado, que Jesús tenía razón. Entonces Jesús le dice, ¿me amas? En esta palabra, Jesús habla del amor ágape, habla del amor sacrificial, del que no tenía Pedro. Y Pedro le dice, ¿sabes que te quiero? Pedro ahí entendió, o ya había entendido con lo que le pasó, que no lo amaba sacrificialmente. Y ahí, al final, pudo ser sincero. Lo poderoso de esta historia de Juan y su relación con Jesús, Juan, el discípulo amado, lo poderoso es que ese amor que Juan recibía del Señor, que disfrutaba, lo hacía ser libre. ¿Cómo no tuvo problema él al estar en la cruz, junto y a los pies de Jesús, cuando el resto, las fuerzas superiores y mayores de Roma, e incluso el poder de la sinagoga en ese momento, estaban en contra de Jesús? Y él no tenía problemas porque era libre en su corazón. ¿Y por qué era libre? Porque conocía la verdad. Y esa verdad lo hacía libre. Él confiaba en aquel que lo amaba, en que nada malo podía pasar al estar a sus pies. Juan amaba al Señor porque el Señor lo había amado primero. Y él ponía en práctica esto. El pueblo de Israel, cuando Dios lo libera de la esclavitud de Egipto, y esto lo dijimos muchas veces, era libre de forma física, pero su mente seguía con las costumbres de Egipto. Su libertad podía ser física, pero su mente quería volver a la determinación y a los designios de otros, porque en eso encontraban la seguridad. Muchas veces nuestro problema es que Dios nos hace libres. Dios te permite elegir, no somos títeres que Dios te dice, nos encantaría eso, que Dios te diga, haz esto, haz lo otro. Nos encantaría no ser tan libres. Pensamos que nuestra vida espiritual por ahí sería mejor,
porque Dios te diría, orá por esta situación, no cruces esa calle. Pero Dios te hace libre para que recibas de su amor y que lo conozcas. Como decía el pueblo de Israel, no anhelaba esa libertad de conocerlo. Y lo que conocieron al Dios verdadero eran Josué, Caleb y el compañero, quienes confiaron. Y en ese tiempo, donde querían volver a Egipto, el pueblo de Israel, a pesar de ser libre, eran ellos tres y nada más que de esa generación entraron a la tierra prometida de Canaán. ¿Y por qué? ¿Por qué ellos tres? Porque eran los que Dios mandó a 12 a espiar la tierra de Canaán antes de poseerla, antes de la guerra, digamos, donde la poseyeron esa tierra. Y cuenta la historia, que seguramente la conocemos, es que de los 12, ellos tres nada más vieron a los gigantes como una posibilidad de vencerlos. El resto tenía miedo. El resto no veía libertad posible. Pero Josué, conociendo a Dios, en una parte dice, pero el Dios que tenemos es más grande. Ahora yo te pregunto, ¿el Dios que vos tenés es más grande que tu deuda como para que no te haga libre? ¿El Dios que tenés no es más grande que las aflicciones de tu matrimonio, de tu familia o de tu historia como para no hacerte libre? Es una cuestión de fe, de poder ver porque lo conocemos, porque su verdad nos hace libres. Y Josué fue el que, después de la muerte de Moisés, militó, fue el jefe del ejército, digamos, le dejaron el legado de Moisés, Dios le dejó ese legado, y la tierra fue suya. Y mientras tanto, él estuvo en el desierto 40 años, dando vueltas, pero en su corazón seguía siendo libre, mientras que el resto seguía siendo esclavo de las situaciones. Decían, ¿para qué nos sacaste de acá? Preferían estar en Egipto. Ahora yo te pregunto, ¿tu situación te hace preferir? ¿Tu estado de comodidad te hace preferir quedarte encerrado? Porque como en Egipto, tal vez en la cárcel tenés pan diario todos los días, en la cárcel te dan de comer. Ahora, si salís de la cárcel, la comida te la tenés que conseguir vos, tenés que esperar del maná, tenés que esperar la provisión de Dios. ¿Estás preparado en tu corazón para confiar que no te den, sino que vos recibas de Dios? ¿O querés seguir en tu área de confort? Hay una noticia que circula que dice en el Oriente, dice que unos jubilados entraron a robar a propósito para que los metan presos, porque es tanto la situación de vulnerabilidad social que por lo menos ahí comían, en la cárcel tenían un techo y comían. ¿No será que somos presos voluntariamente porque estamos en una situación de comodidad? Porque nos damos cuenta o no, tenemos lo básico. Si aceptás el desafío de volar más alto y de ser libre, vas a poseer la tierra. Tal vez para eso tengas que esperar y tengas que seguir confiando y tengas que desafiar tu fe y tengas que dar un paso más adelante. Poner los pies en el agua para que el mar se abra. Para desafiarte y ser libre, tengas que salir de tu área de confort y tengas que manejar un ejército y tengas que pelear tu buena batalla, tengas que orar hasta que las murallas se caigan. ¿Estás dispuesto? ¿Tu fe te alcanza? Jesús en cada uno de nosotros depositó fe para que podamos creer en Él. No hay excusa el día de mañana. No, porque estaba encerrada, estaba con fiebre. No, porque mi marido no iba a la iglesia. ¿Qué excusa vas a tener el día de mañana para cuando Dios te pregunte decir, no fui libre por esto? Dios dio la vida de lo más hermoso, de lo más preciado que Él tenía, que era su Hijo perfecto, para que las ataduras que tengamos se rompan y que creyéramos y no estuviéramos en una cárcel con las puertas abiertas. Hay un ejemplo de libertad en la palabra que tiene que ver con un ejemplo de un animal. Si ustedes, yo les pregunto, ¿qué animal relacionan que es libre?
los pájaros. Obviamente, un ejemplo, algo que representa libertad son los pájaros, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquita y me decían, ¿viste? Unas como preguntas que se hacían en cuestionarios de adolescentes. Yo siempre quería ser un pájaro y cuando me preguntaban por qué, por la libertad, y poder ir a cualquier lado. Bueno, ahora también elegiría ser pájaro igual. Dice en Éxodo 19:4, dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, le dice Dios, y cómo os he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Tremendo. Un buen versículo, un buen ejemplo de libertad son las águilas. Conocemos las características y la similitud con Cristo de las águilas. Las águilas se remontan a través de sus problemas, vuelan más alto y miran a sus problemas desde otro lugar, porque están por encima. En Isaías 40:31 dice, aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Son libres. La situación que tengas, sos libre como un águila. Las águilas remontan vuelo sobre el aire. El acto de remontar, que es volar para alcanzar un objetivo, ellas remontan, fíjense en este detalle, sobre el viento. O sea, gracias al viento, el viento las ayuda a ellas a volar. El viento en la palabra, el aire, significa el espíritu. Yo deseo con todo mi corazón que tanto vos como yo podamos remontar vuelo, volar más alto y más profundo y más tiempo y ser libres, remontando, quiero decir, ayudados con el Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y dice que las águilas volaban y el viento las ayudaba, que el Espíritu te ayude a ser libre, que puedas volar más alto y más firme y que en más tiempo, gracias al poder del Espíritu. En Salmos 103:5 dice, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueva como el águila. El águila llega un tiempo en donde sabe que tiene que sufrir alguna aflicción, pero que esa aflicción los va a ayudar a superarse. Entonces el águila va a un área de reposo bien alta. Fíjense, los lugares altos en la palabra son lugares de intimidad con el Señor. Entonces el águila va en un lugar, en un aposento alto, en una montaña de las más altas. Quiero decir, vos y yo vamos a un tiempo de intimidad profunda. Y el águila sabe que ya su cuerpo no le responde igual y que pronto va a morir. Entonces, ¿qué hace el águila? Se saca las uñas, se saca las plumas, con su propio pico. Y así el águila vive 30 años más, por ejemplo. Y puede volar más alto y libre. Si no se muere. Si no deja de ser libre. Ahora, ¿qué te está impidiendo a vos ser libre? ¿Qué uñas te tenés que sacar? ¿Qué pensamientos tenés que sacar de tu cabeza para ser libre? Al águila la limita su cuerpo de ser libre, de seguir viviendo. A vos, ¿qué te limita a seguir viviendo en tu vida espiritual? ¿Qué te limita? ¿Tus plumas? ¿Tu carga? ¿Tus mochilas? ¿Tu historia? ¿Tu pasado? ¿Te limita? Sácatela. El águila sufre mucho, dice que está más de 40 días y se desangra. Claro, cualquiera de nosotros, cuando está sanando, primero sangra, la herida sangra, hasta que sana. Hablar con Dios de nuestra intimidad y de lo triste que estamos, nos hace sangrar. Pero si Dios te lleva a un lugar, es para sacarte mejor. Si Dios te lleva a un lugar donde vos estás sacando todo de adentro, es porque Dios después va a cerrar esa herida y con su poder la cura. Y vos nunca más vas a volver a sangrar por esa herida, si es que Dios te la está cuidando y curando. No tengamos miedo de ir a las altas alturas, quiero decir, a las altas intimidades y de desgarrarnos, sacarnos el peso y sacarnos aquello que nos está esclavizando. El águila no puede seguir volando con todo ese peso y con ese cuerpo que tiene. Y gracias a esa renovación que venimos a hacer vos y yo, sigue viviendo. Y rejuvenece, como dice acá. Claro, porque le vuelve a crecer. En el ejemplo de sanación a veces nos quedamos en la mitad del proceso.
Es como que perdonamos, pero vos ese vacío lo tenés que llenar. Dice que cuando sacás un espíritu tenés que llenar esa casa, porque si no vienen 7 más. O sea, vos limpiás, Dios te sana la herida, pero tenés que cenarla con su palabra, con su amor, para que puedas rejuvenecer y ser libre. O sea, esas plumas que se saca, después vuelven a crecer sanas. Ese desamor que vos viviste con tu pareja, con tus padres, esa falta de reconocimiento, Dios la tiene que llenar con su paternidad. Te amo, hijo, te amé siempre. Siempre te miré con ojos de amor. Entonces Él va llenando los vacíos y podemos renovarnos internamente y seguir para afuera luego, porque los cambios no se dan por fuera, los cambios se dan por dentro. Job 39:27 dice: ¿vuela el águila hacia arriba cuando tú dices para hacer su nido en las alturas? Job viene a hablar acá de que Dios lo confronta a Dios, como diciendo, vos tenés tanto poder. Acá Dios le está diciendo, yo hago que el águila vuele. Yo hago que ella anide su nido en las alturas. Y acá tenemos otro principio que aprender. Fíjense qué inteligente el águila, que además de ser libre, ella cuida a su familia en las alturas. ¿Cómo estás cuidando vos tu casa y tu familia? ¿Intimidad en las alturas? Tu casa es una casa que está guardada en las alturas del Señor, que está protegida por el Señor. Tus hijos están siendo libres, como los hijos del águila. O vos mismo con tus declaraciones los estás condenando, los estás culpando, lo estás determinando. ¿Vieron cuando decimos, tu amiguito es esto y vos no? Vos tenés que ya andar en bici sin rueditas. Vos tenés que... No. Eso es lo que te han dicho a vos que te determinó y fuiste insegura. Nuestros hijos son libres porque nacieron en una casa de libertad. ¿Cómo se expresa Cristo como libertad en tu casa? ¿Cómo se manifiesta Cristo en libertad en tu trabajo, Cristo en libertad en tu corazón? ¿Qué decisiones estás tomando en libertad? Una de las maneras de poder identificar si estamos en libertad en nuestra vida es si disfrutamos realmente de Cristo o no. Por ejemplo, si en mi matrimonio yo puedo disfrutar de Cristo, quiero decir, puedo orar, puedo disfrutar de esa área en Cristo, sabiendo que Cristo está en mi matrimonio, yo voy a tener paz y en esa área estoy libre. Ahora, si pongo en oración un tema y no lo estoy disfrutando a Cristo en ese tema, por ejemplo, no estoy viendo el poder de Cristo en la deuda, no estoy viendo el poder de Cristo en la historia de mi papá y de mi mamá, no estoy viendo el poder de Cristo en mis amigos, en que cuánto me condenan mis amigos, Cristo no se manifiesta. Entonces, no tenés libertad en esa área. Anda a Cristo, identificate, y tu identidad es lo que Él piensa con respecto a ese tema, no lo que el mundo determina de ese tema. Muchos jóvenes hoy día están siendo esclavizados, más aún hoy con la tecnología y con la esclavitud y el deber pertenecer a un ámbito. Entonces, como yo tengo que estar en Instagram, por ejemplo, no es la aplicación que más está de moda, sí a lo mejor para gente de mi edad. Entonces, como tengo que pertenecer a esa red social, me saco una foto que habla de mi plenitud, pero si vieras el contexto de esa foto, habla de una esclavitud, habla de una infelicidad, pero tengo que mostrar felicidad. Y eso es vivir pendiente a lo que diga el resto. El último versículo que quería compartirles hoy es 2 Timoteo 4:7, que dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Voy a empezar de atrás para adelante. ¿Qué te avergüenza en tu vida? Lo que te avergüenza te esclaviza. ¿Qué te avergüenza? Yo tal vez
la semana pasada hubiese pensado que me hubiese dado vergüenza compartir este video diciendo que tengo unas líneas de fiebre, porque pareciera que el cristiano siempre tiene que tener una vida en victoria. No, y estos somos. Y dice la palabra que cuanto más aflicciones, mayores victorias espirituales tenemos. No es como el mundo. En el mundo, cuanto más victorias, más galardones, más éxitos. Allá tenemos los cantantes, todos tienen títulos y aplausos. Y cuanto mejor te va, más victoria. Y cuando peor te va, se te rompe el auto, el celular, la computadora, se te rompe, tenés que estar encerrada, entonces sos un fracasado. Entonces no tenés una foto en Instagram, ni un aplauso, nada, es un fracaso. Las cosas que te avergüenzan, en esas estás siendo esclavo. Y dice, no se avergüencen de mí, dice Pablo, que yo estoy en la prisión. Vos imaginate tener un líder que está preso. Hoy que el fanatismo hace que no sé, ¿no? En nuestro país, ¿no? Una Susana Jiménez, voy a hablar de vuelta como de mi edad, ¿no? Susana Jiménez, una estrella total, todo el tiempo tiene que un superstar, todo el tiempo tiene que mostrarse diva por sus fans. Ahora, tener un líder como en este tiempo que estaba siendo esclavizado, es solo para maduros. Decir, yo creo en Dios. ¿Y quién te hace? Sí, pero está preso. Solo los maduros pueden llegar a entender que no se trata de hacer, sino de ser. Y que Pablo en esa presión estaba siendo más libre que todos ellos en esa época y que todos nosotros ahora. Porque estaba elevado y libre a nivel espiritual. Y la parte de arriba del versículo, que es lo más poderoso y lo que más conocemos, es que el Espíritu de Dios no es de miedo, no es de cobardía. No es para que te avergüences ni que tengas miedo de tu situación, de tus etiquetas, de lo que piensa el resto de vos, entonces te da miedo. Te da miedo el que dirán. No es el espíritu que Dios nos dio, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo me pregunto, si estamos determinados por el qué dirán, ¿cuánto dominio propio tenemos? ¿O te están dominando las situaciones, te está dominando la agenda? ¿Trabajás más para hacerte ver o estás trabajando para el Señor? ¿Trabajás más para que te asciendan o trabajás más para agradar a Dios? Dominio propio es libertad. Es amo a Dios y lo elijo. Amor y poder. Se trata que el Espíritu de Dios no es de miedo, es de libertad. Tengamos libertad en el corazón, con la libertad que Cristo nos amó. Y en este tiempo quiero cerrar este video, quiero darle un fin a este video con una oración. Pero no una oración que voy a hacer yo por vos, sino que te voy a pedir que vos, en tu casa, en tu aposento alto, en tu lugar de intimidad con Dios, vos no te desconectes y mires otra cosa. Si llegaste hasta acá es porque Dios tenía un mensaje para vos. Porque vos tal vez te sentís como yo ahora, en 4 paredes. Tal vez no en un encierro físico, pero tal vez en un desierto, en una angustia, en una situación que vos no podés manejar, que te limita y te determina. Entonces te pido que vos en esa situación puedas elevar una oración a Dios y puedas disfrutar de su amor. No estés pendiente de cuánto darle. Pongo canciones, armo una atmósfera, estoy orando 1 hora, leo la palabra, abro a ver qué me dice. Disfruta de su amor. Muchas veces como hijos no estamos preparados o no nos han preparado y no hemos hablado mucho de eso. Disfrutar de su amor. Quédate en silencio. Repensá la palabra una y otra vez. Repensá las promesas que Él te hizo. Y simplemente acordate el fuego del primer amor con el que Dios te amó y te abrazó. Ese tiempo único que fue cuando conocimos a Jesús, que lloramos tras una primer canción del amor que reconocimos que Él nos tuvo. Quédate con quien te ama como Jesús y disfrutá de ese amor. No solo al terminar este video en tu oración, sino que todos los días levántate en la libertad de Cristo
que te permita decir, yo soy su hijo amado. Yo soy su hijo amado. Para esta situación Dios me ama. Para esta situación Dios me amó. Dios estuvo en tu peor pasado, en tu peor situación. Dios te estaba amando. Dice que antes de la fundación del mundo, o sea que siempre. Cuando el resto te rechazó, el Padre de todo el universo te estaba amando. Te estaba viendo con ojos de amor. Estaba viéndote como al Cordero, perfecto. Tu vida vale mucho y el enemigo lo sabe. Por eso te quiere escondidito. Te quiere que no molestes. Shh, cállate la boca, quédate en este rincón. Salí, corré, volá. Según la voluntad de Dios en tu vida, recibiendo de su amor, de su profundo, profundo amor. Nunca te olvides que Él te amó primero.